Y como decíamos hace un rato, en busca de gobernabilidad, lo pongo entre comillas, el gobierno sigue sus reuniones con los gobernadores tratando de cerrar el proyecto de presupuesto 2019 que contemple los requerimientos del FMI. Obviamente es una grilla que va a traer muchísima conflictividad social y laboral, porque contempla ajustes muy importantes a hacer por el gobierno nacional y también por los gobiernos provinciales. Para hablar de este tema y de la agenda política y eleccionaria que viene, tenemos en comunicación a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y uno de los más lúcidos consultores y analistas políticos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Jorge Duarte te saluda. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Alberto, hay, por estas horas negociaciones múltiples para cerrar el proyecto de presupuesto 2019. Respecto de tu opinión, ¿qué tendrían que hacer los gobernadores con la idea de Macri de potenciar el modelo de ajuste? Ser muy prudentes porque la verdad es que las provincias están en peor condición que la nación. O sea, un ajuste, por ejemplo, sobre los empleos públicos en la provincia puede condenar a mucha gente de la provincia en términos porcentuales a un conflicto social muy grande. El ajuste sobre el fondo de la soja es un costo muy grande para las provincias y para muchos municipios. El ajuste de ingresos brutos sobre los municipios es un ajuste muy grande sobre muchos municipios. Entonces a mí me parece que los gobernadores tienen que ser muy cuidadosos porque corren el riesgo claramente de meterse en un problema, simplemente. Avanzar en un ajuste como el que propone el gobierno con el FMI como trasfondo, ¿no es insistir en una receta que para el gobierno ya fracasó? A mí lo que más me preocupa, y es algo que ya ha hecho el gobierno, es que el gobierno insiste en la idea de ajustar en números y después se choca con el ajuste en la realidad. O sea, si tengo el mes que viene que ahorrar plata, impido suprimir gastos y arreglo mi problema de cuentas. El problema es que después me voy a dar cuenta que muchos de esos gastos que suprimí en el papel los tengo que seguir asumiendo. Y entonces ahí está el problema. El otro día daba una charla para que la gente entendiera a dónde quiero llegar. Imagínense que yo debiera bajar 10 kilos, pues estoy excedido en peso. Entonces asumo un compromiso con ustedes y les digo, bueno, miren, de aquí al sábado voy a bajar 10 kilos. Ustedes me miran y me dicen, ¿cómo va a bajar 10 kilos? Bueno, presento un plan por escrito para bajar los 10 kilos. El plan consiste en no comer de aquí hasta el sábado y encerrarme hoy mismo en un baño turco. Es muy posible que eso, en la lógica, de 10 kilos menos. Pero lo que casi seguro va a ocurrir es que van a encontrar un cadáver en el baño turco del día sábado. Bueno, esto es lo mismo que está proponiendo el gobierno. Es un ajuste que en los papeles puede cerrar, pero que en la realidad es imposible. ¿Y en la realidad pensás que va a potenciar la conflictividad social? Y sin ninguna duda. Y está incurriendo en la misma lógica que lo llevó a incumplir con el fondo en un acuerdo que firmaron hace 2 meses y que no lo pudieron cumplir después. No lo pudieron cumplir porque es un ajuste que combina todo al mismo tiempo. Es un ajuste que, además de hacer esa dieta que yo les propuse, me comprometo a dejar de fumar, a dejar de ir a ver Argentinos Juniors. Es imposible que alguien pueda cumplir con todo eso. Es imposible que una sociedad se pueda hacer cargo de semejante ajuste. Por eso yo siento que en realidad estamos entrando en un brete. Si además uno tiene en cuenta los costos que tenemos, este año el 12% de nuestros gastos se lo llevan los intereses. El año que viene los intereses que tenemos que pagar son 4 puntos del PBI. Entonces yo no sé cómo vamos a resolver esto. Han engendrado un problema y lo quieren resolver haciendo lo mismo que generó el problemón. Yo no le veo mucha alternativa, francamente le digo. Si la alternativa es romper drásticamente con la lógica que está aplicando el gobierno y que le avala el fondo. Alberto, ¿cómo estás? Giselle Udelsman te saluda.
¿Cómo te va, Giselle? ¿Cómo estás? Vos decías recién, mencionabas, la única forma es una alternativa. ¿Estás pensando en una alternativa de cara a 2019? ¿Y cómo pensás que tendría que estar conformada esa alternativa? No, lo que me preocupa es que de aquí al 2019, ¿qué queda de la Argentina? A mí me encantaría que la alternativa la podamos construir entre todos ahora. Que yo no tengo ningún interés que Macri fracase drásticamente y que esto signifique el deterioro de la calidad de vida de millones de argentinos. No tengo ningún interés en que eso pase. Por lo tanto, quisiera poder ayudar a encontrar una solución, pero la solución no puede ser la que propone el gobierno. El gobierno arma una salida e invita a la oposición a que firme la salida que él armó. Alberto, Ha decidido bajar de peso del modo que dije y quiere que abajo yo ponga conforme. No es así. Si quiere que busquemos un modo para bajar de peso, discutámoslo entre todos, busquemos alternativas, hagamos que no te tengas que morir de hambre y de deshidratación en un baño turco y busquemos una salida. Alberto, recién hablábamos con Pablo Moyano y le preguntábamos sobre las dos grandes posiciones que hay en el arco de oposición, digamos, los que dicen que el gobierno nacional no para de equivocarse y los que en realidad dicen que el gobierno nacional tiene un plan económico muy concreto que es básicamente ajustar y bajar salarios. En esas dos posiciones, ¿en cuál te ubicas vos parado? Es que no son contradictorios. O sea, el gobierno cree que el plan es ajustar y se equivoca siempre, no para de equivocarse. En verdad son complementarias estas posiciones. Efectivamente, el gobierno hasta acá lo único que ha sabido es pedir plata. Cada vez que tuvo un problema fue pedir plata. Pidió, se endeudó. Cuando ya se dio cuenta que no podía pagar la deuda, ¿qué hizo? Pedir más plata. Y después la consecuencia de eso es, para poder pagar semejante deuda, es el ajuste. El gobierno no para de equivocarse, efectivamente, y este es el resultado. ¿Por qué no para de equivocarse? Porque está equivocado el plan que aplica. Y ese es el resultado. Y Alberto, ¿vos crees que la oposición tiene alguna responsabilidad en eso? Porque son muchos los que critican a quienes acompañaron muchas de las medidas del gobierno, aportando votos desde las distintas bancas del Congreso. ¿Pensás que en ese sentido la oposición se equivocó con el gobierno? El gobierno ha dictado medidas o ha tomado medidas muy nocivas para la gente en temas complicados como el tema previsional. Pero el gobierno también ha hecho algo sin consultar a la oposición, donde la oposición no tiene nada que ver, que es, por ejemplo, el endeudamiento. No ha parado de endeudarse y nunca lo consultó a la oposición. Se endeudó sin pedir permiso. Y ahora hay hasta una causa penal abierta porque, por ejemplo, se endeudaron con el fondo sin pedir permiso y al Congreso. Entonces, yo diría que la oposición, no sé, tendrá alguna responsabilidad, algunos sectores con algunos temas, como por ejemplo, algunos hablaban de la inteligencia de salir del corralito. La verdad es que salieron del corralito y generaron un caos. Algunos hablaron de la inteligencia de arreglar con los holdouts. La verdad que arreglaron con los holdouts, pagaron un costo importante. Y yo soy de los que dice que ese tema había que resolverlo porque era una sentencia en contra firme para la Argentina. Pero lo arreglaron de tal modo que no sirvió para nada, pues no llovió $1 en la Argentina después de arreglar con los holdouts. Entonces, hay como diferentes responsabilidades. La idea esta de que hay un peronismo servil, yo creo que hubo un peronismo muy complaciente y genuflexo que estaba convencido que Macri iba a durar por lo menos 8 años. Y quiso hacerse socio de 8 años de poder y descubrieron con el transcurrir de las horas, se dieron cuenta que los 8 años no eran posibles y que este era un poder efímero que dura a lo sumo 4 años. Alberto, Eduardo Porto, te saluda. ¿Qué es ese, Eduardo? En relación con esto que estás diciendo, esto último que estás mencionando, ¿crees que el peronismo reaccionó? Y si es así, ¿qué nombres se están barajando para el año que viene para dar vueltas, si querés, o para transformar esto, digamos, este modelo? ¿Qué quiere decir si creo que el peronismo reacciona? No entiendo. Claro, es decir, creían que el peronismo era servil y digo, si se está construyendo una alternativa desde adentro del peronismo, esa sería la pregunta. Bueno, esta fue una disputa de siempre, ¿no? Entre lo que han dado en llamar el peronismo combativo o el peronismo confrontativo y el peronismo
racional, como les gusta llamarlo, o les gusta llamarse. Esos dos sectores están todavía en pugna y están todavía vigentes. Yo, de todas maneras, creo que esos dos sectores, los dos saben que la alternativa del futuro ya no es Macri y que la alternativa del futuro supone que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Creo que hoy ya prácticamente todos están de acuerdo en eso. Alberto, te hacemos la última antes de liberarte y tiene que ver con la concepción de gobernabilidad. Eso todo el tiempo lo pone en cuestión el oficialismo para poder seguir definiendo medidas y proyectos. La gobernabilidad, vos fuiste jefe de gabinete, ¿la tiene que garantizar el oficialismo o la oposición? El oficialismo, definitivamente. La oposición no tiene que garantizar gobernabilidad. La oposición está para controlar lo que hace el gobierno, no para acompañar al gobierno. Porque cuando pensamos así, entonces cambiamos los roles. En verdad, la gobernabilidad la tiene que marcar el gobierno. Está claro que este es un gobierno que siempre fue un gobierno de minorías y necesita del apoyo de otros sectores para poder hacer mayorías en el Congreso. Pero no trabaja el gobierno como un gobierno de minorías, trabaja como un gobierno de mayoría. Por eso es que escriben un presupuesto y pretenden que todos lo firmen sin decir A. Y la verdad, si es un gobierno de minoría y está en la situación en la que está, debió haber sentado a todos antes de resolver nada para proponer a ver de qué modo salimos de este brete, cómo me ayudan a tener un presupuesto. Alberto, si vamos a ir al fondo, ¿cómo le vamos a ir al fondo? ¿Qué le vamos a proponer? Si nos vamos a endeudar con el fondo, ¿hasta cuánto o hasta qué límite nos vamos a endeudar? Nada de esto pregunta el gobierno. El gobierno decide y después quiere que la decisión se convierta en un contrato de adhesión. Y entonces dicen, no, por la gobernabilidad ustedes solo pueden adherir a lo privado. Y eso me parece un disparate. Alberto, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo y gracias a ustedes. Pasó Alberto Fernández, ex jefe de gabinete y bueno, uno de los tipos más claros en lo que tiene que ver con la referencia de la política. Me parece clave esta última pregunta porque el gobierno todo el tiempo indica la posibilidad de desestabilizar ante casi cualquier proyecto que la oposición le obtura de alguna manera, y en realidad me parece que la gobernabilidad la tiene que justamente gestionar el propio oficialismo, algo que el mismo Alberto Fernández decía recién. Además, si es por cuestiones de opinión pública, la cuestión de los medios de comunicación, creo que el gobierno de alguna manera tiene ya un trabajo, lo tiene muy trabajado a eso, ¿no? Digo, por el lado de los medios de la opinión pública tiene aceitada la estrategia, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, y me parece que de la entrevista también sale esto de que la idea del peronismo racional es cada vez menos convincente, ¿no? Cada vez aleja más a los dirigentes del PJ y los lleva más cercanos a la postura más confrontativa. Recordemos que en 2016 la idea del peronismo racional era muy atrayente para muchísimos que encontraban desde sus bancas, pero también desde los medios, un lugar para expresarse en casi cualquier lado que tuviese respaldo o que estuviese orbitando cerca del oficialismo. Bueno, de hecho, el oficialismo hoy, digamos, en su momento le apostaba mucho a esa figura del peronista racional que de alguna manera encarnaba Urtubey, ¿no es cierto? Digamos, Bueno, porque ahí desde el gobierno lo que buscaban era, o desde los sectores de poder, si querés, un recambio, ¿no? Para Macri, en caso de que tengan que hacerlo, bueno, que salga de ahí, ¿no? Que no salga desde un sector más vinculado, si querés, al kirchnerismo o la propia Cristina Fernández de Kirchner. Giselle, ¿estás? No, me quedé pensando en las hipótesis, ¿no? Respecto de esto. ¿Cuáles serían los peronistas más ligados a posibles acuerdos con, tal vez con candidatos que salgan del extracto de Cambiemos? ¿Y cuáles serían los que estarían más dispuestos a plantear una alternativa nueva por decir, nueva por lo menos al oficialismo, ¿no? Yo creo que le tiró un tiro por elevación. Mira, se lo teníamos que haber preguntado directamente a Diego Bocio, cuando dijo los que elogiaban la salida del cepo como un éxito del gobierno, la liberación del mercado de cambios. Me parece que directamente apuntaba a Diego Bocio, que era uno de los más entusiasmados en aquel momento por la nueva política económica del gobierno nacional. Son las 17 y ¿sabes qué te voy a pedir, Rosario? ¿Podemos volver al tema que sacamos cuando Alberto Fernández llegó? Porque la verdad estábamos todos bailando en la radio
y tuvimos la comunicación más rápido de la esperada y tuvimos que cortarlo, pero seguramente como nosotros, nuestros oyentes lo van a disfrutar. Entonces vamos a volver a escuchar a los Espíritus, porque como corresponde, vamos a escuchar el tema completo, después vamos a ir a la tanda y vamos a seguir haciendo un programa de radio más o menos ordenado como lo solemos hacer todos los lunes a la tarde, acá en Radio Caput, hasta las 18. Eduardo, Adrián, Porto, Giselle Udelsman, ¿sin segundo nombre? Lorena.